Descubierto el escalofriante misterio de la ouija maldita en diciembre. Una noche embrujada. La noche se cernía oscura sobre el barrio, y el viento aullaba como si anunciara el terror inminente. Valeria, una joven madre soltera de 30 años, acababa de regresar de su agotador turno en la tienda de conveniencia. La rutina diaria se había vuelto una sombra pesada. Pero lo que encontró al cruzar la puerta de su hogar hizo que su corazón se detuviera un instante. Sofía, su dulce niña de 10 años, estaba de pie ante una antigua ouija polvorienta que había hallado en el desván de su abuela. El objeto, con letras amarillentas y un aura misteriosa, parecía latir con una energía inquietante. La abuela siempre había avisado sobre los peligros de jugar con lo desconocido, pero la curiosidad de Sofía era irresistible. «Mira, mami, encontré esto», exclamó la niña, iluminada por la tenue luz de una bombilla parpadeante. La risa de Sofía resonó en la habitación, aunque un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. «Vamos a dejarlo a un lado», contestó, pero cuando los amigos de Sofía se enteraron de su hallazgo, se desató una oleada de insistencias. «Debemos usarla, Valeria. Será divertido», clamaban los pequeños, y ella, entre el deseo de ver a su hija feliz y el temor latente, finalmente cedió. Esa misma noche, bajo el brillante resplandor de la luna, se dirigieron a un terreno baldío cercano. Las sombras parecían moverse, danzando entre la maleza, mientras Valeria sentía un sudor frío en su frente. El aire se tornaba denso, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Al comenzar la sesión, unas risas nerviosas inundaron la oscuridad. Sin embargo, pronto se convirtieron en murmullos tensos al notar que la ouija comenzó a moverse por sí sola. La risa de los niños se apagó, dando paso a un silencio que resonaba con fuerza. Poco después, extrañas cosas comenzaron a ocurrir en el barrio, mascotas desaparecidas, susurros en las noches sombrías, sombras que parecían espiar desde la penumbra. Valeria, atrapada entre la incredulidad y el creciente pánico, sentía que las miradas de los vecinos usaban sus ojos como cuchillos. La desconfianza hacia las autoridades se apoderó de ella, pues la policía, en vez de investigar, solo encubría una situación que ya parecía surrealista. «¡Mami!». La voz de Sofía cortó el aire. Valeria se giró alarmada y la vio sentada en el suelo, hablando en voz baja con los ojos perdidos en un abismo. «Tengo un amigo que quiere jugar», murmuró la niña, y un escalofrío helado recorrió a Valeria. En ese momento, comprendió que algo horrible había sido desatado, y su rol como madre protectora se volvió una carga pesada. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La situación se agravó cuando Valeria decidió investigar, cada descubrimiento abriendo un portal al horror. Ahí, ante su búsqueda desesperada, encontró historias de desaparecimientos en la comunidad, secretas y siniestras, disfrazadas de esperanza. Mientras la tormenta comenzaba a rugir afuera, su hogar se tornó un laberinto de miedo. Los susurros se intensificaron y las luces parpadeaban, y Valeria se dio cuenta de que el verdadero terror no solo estaba en lo desconocido, sino también en quienes había creído ciegamente. Con el aliento entrecortado y el corazón a 1000 por hora, comprendió que el tiempo se había detenido para ellas y que su lucha por Sofía apenas comenzaba.
¿Lograría proteger a su hija antes de que la oscuridad se consumiera por completo en sus vidas? La tormenta arremetía como un animal salvaje. Los truenos retumbaban por las paredes de la casa mientras Valeria intentaba calmar la agitación en su interior. Sofía había estado extraña desde aquella noche fatídica. Sus juegos se habían vuelto más oscuros, más inquietantes. Valeria miró a su hija que jugueteaba con las sombras, su dulce rostro iluminado por relámpagos intermitentes. Había algo en sus ojos, una chispa que parecía ajena, como si una presencia externa la dominara. «¿Sofía? ¿De quién hablas cuando dices que tienes un amigo?» La voz de Valeria resonó en la habitación, pero la niña no respondió. En lugar de ello sonrió, una sonrisa que heló la sangre de Valeria. Presa de la ansiedad, tomó el teléfono y decidió buscar ayuda. Buscó en el teléfono el número de la terapeuta, alguien que pudiera entender la situación. Pero justo cuando iba a marcar, el sonido de una puerta golpeando se escuchó en el fondo de la casa. Valeria se congeló. La puerta del vestíbulo, justo al lado de donde estaba Sofía, se había abierto con un chirrido metálico. «¿Fuiste tú, Sofía?» Sus palabras apenas atravesaron el aire cargado. No había respuesta. La pequeña había dejado de jugar y ahora miraba fijamente hacia la puerta abierta, su rostro expresando una mezcla de curiosidad y temor. Desesperada, Valeria se dirigió lentamente hacia la entrada. El viento aullaba y el frío de la tormenta se colaba por la rendija, como si el mismo mal se introdujera en su hogar. Cada paso que daba se sentía como una traición a su instinto maternal. Al llegar, notó que la puerta parecía moverse sola, empujada por un impulso despiadado. «Esto no está bien», murmuró para sí misma. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza y con un movimiento rápido cerró la puerta. Se dio la vuelta para mirar a Sofía, solo para encontrarla de pie en el mismo lugar, absolutamente quieta, manteniendo su mirada fija en un punto en el aire, como si viera algo o a alguien que Valeria no podía. «¡Sofía, ven aquí!», gritó, intentando romper el trance de su hija. Pero la niña no se movió. Sus ojos se entrecerraron mientras sus labios formaban palabras silenciosas. Valeria se acercó más, con el corazón latiendo con fuerza, intentando ver qué había detrás de su mirada. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, una voz baja y rasposa que parecía provenir de su hija. «Ella dice que no te preocupes, que jugar es más divertido». La desesperación se apoderó de Valeria al escuchar esas palabras. «¿Quién dice eso, Sofía?», sin respuesta. La pequeña continuaba perdidamente concentrada, su cuerpo temblando levemente. Fue esa reacción la que llevó a Valeria a cruzar la línea entre el miedo y la acción. Se dirigió nuevamente al desván, buscando la ouija, recordando las advertencias de su abuela. Necesitaba respuestas, y aunque sabía que era un riesgo, no podía permitir que continuara esa influencia sobre su hija. Mientras subía las escaleras, el aire se volvió más pesado, como si cada paso la acercara a un abismo oscuro. Las luces titilaban, y un eco distante la hacía sentir observada. Titubeó al abrir la tapa del viejo cofre donde estaba la ouija, encontrando el tablero cubierto de polvo y telarañas, como si años de oscuridad lo hubieran encerrado. «¿Qué estás haciendo, mami?». La voz de Sofía resonó detrás de ella, poderosa y fría. Valeria se dio vuelta con el corazón en la garganta. La niña ahora estaba justo a su lado, con una expresión que lo decía todo. Ya no era solo su hija. «¡Sofía!», gritó Valeria, pero la niñita sonrió de una manera que heló su sangre. «¿Ya no me llamas Sofía?». La voz de la pequeña se había transformado, resonando con un eco aterrador. El temor se apoderó de Valeria, y sin saber qué hacer, salió corriendo de la habitación dejando atrás la ouija. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, un frío intenso la asedió, un silencio absoluto la envolvió.
Y en ese momento todo se hizo evidente. La oscuridad la había alcanzado, el juego había comenzado y para su horror, Valeria entendió que la verdadera pregunta no era solamente cómo salvar a su hija, sino si aún había algo de ella que salvar. «¿Qué harás ahora, mami?». La voz de Sofía resonó en su mente, y Valeria sintió que la oscuridad hacía eco de sus propios temores. La noche aún no había terminado, y los secretos más horribles estaban a punto de revelarse. Valeria se quedó paralizada sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. La risa de Sofía resonaba como un eco burlón, mezclada con el zumbido del viento que azotaba las ventanas. ¿Qué había desencadenado? La ouija, ese tablero maldito, parecía la fuente de toda esta pesadilla. Debía regresar. Debía enfrentarse a lo que creía que era su hija. Desesperada giró la manija de la puerta, pero no cedía. Un sudor frío le recorría la nuca, mientras su corazón latía desbocado. «¡Sofía!», gritó otra vez. Pero lo que volvió a escuchar no fue la voz de su niña, sino algo más profundo, un murmullo sibilante que inyectaba terror en cada fibra de su ser. «¿Por qué te asustas, mami?». La voz, aunque familiar, se había transformado en algo cruel. Valeria apretó los dientes y con todas sus fuerzas empujó la puerta. Al fin se abrió, pero el espectáculo que vio la dejó helada. Sofía no estaba sola. Frente a ella había una figura oscura con una forma difusa y desvanecida que parecía absorber la luz misma. Valeria dio un paso atrás, sintiendo cómo el miedo crecía, convirtiéndose en un monstruo que la ahogaba. «¿Qué es eso?», murmuró. Las luces temblaron como si la casa en sí misma estuviera viva y asustada. «Ella dice que quiere jugar». La voz de Sofía se mezcló con la sombra y Valeria sintió un tirón en su corazón. «No, no jugaremos», exclamó, y en un acto de desesperación se abalanzó hacia la figura, esperando proteger a su hija de esa cosa. Pero en el instante en que hizo contacto, su mano atravesó la sombra como si fuera humo. La oscuridad se arremolinó, tomando forma de un rostro que reflejaba tormento, un rostro que Valeria no pudo evitar reconocer. Era el de su abuela, una imagen distorsionada, ancestral y atormentada, la que había advertido sobre los peligros de la ouija. Los ojos de la anciana la miraron implorantes, como si reconocieran la pérdida, como si que la luz estuviera a punto de extinguirse. «Valeria», susurró la sombra, «hay que detener esto». El terror se transformó en una ola de rabia dentro de Valeria. Ya no era solo una madre tratando de salvar a su hija, era una mujer decidida a recuperar lo que había perdido. «¡Sofía!», gritó, atrapada entre la desesperación y la determinación. La niña parecía estar desvaneciéndose, como si la sombra estuviera robando su esencia. «¡Regrésale!». Valeria se lanzó hacia la figura, pero antes de que pudiera alcanzarla, un viento feroz irrumpió, haciendo que las puertas y ventanas crujieran. La casa temblaba, y un grito desgarrador surgió de Sofía, un sonido que desbordaba dolor y miedo. «¡Mami, ayúdame!». Esa simple llamada heló la sangre de Valeria. Sin pensar, agarró el tablero de la ouija, aún en el suelo. «¡No jugaré más!», gritó, y empezó a cerrar el tablero con fuerza. Pero las cosas comenzaron a temblar, y la sombra se lanzó hacia ella, intentando separarla de su hija. «¡Devuélvela! ¡Devuélvela!». Valeria gritó, mientras el aire a su alrededor se volvía más pesado. Cada palabra empeoraba la situación. El rostro de su abuela se retorció en un vano intento de advertirla, pero Valeria ya no podía retroceder. La luz en la habitación parpadeó, y un grito resonó que parecía provenir de todos los extremos de la casa. ¿Era Sofía o el propio espíritu atrapado en ese tablero? El terror se intensificó. Cada respiración era una batalla contra la oscuridad. En su mente resonaban las advertencias, pero era demasiado tarde. «El juego terminó, mami».
La voz que insistía era la de Sofía, y la sombra se fue acercando cada vez más, tomando una forma más definida. Una mezcla de angustia y enojo se apoderó de Valeria, y en un instante de claridad entendió. Ese no era el final. Urgida por la necesidad de proteger a su hija, miró fijamente a la sombra y desafió su poder. «Si quieres jugar, primero tendrás que enfrentarte a mí». La figura se detuvo y un silencio sepulcral envolvió la habitación. Valeria sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. La oscuridad ya había empezado a apoderarse de su hogar, y ella estaba dispuesta a pelear. «¿Qué harás, valiente?», la sombra susurró. El eco de esa pregunta retumbó en su mente, y en medio de la tormenta, Valeria decidió hacer lo que nunca había imaginado. «Voy a liberarla». «¿Pero a qué precio?». La pregunta retumbaba en su cabeza mientras la noche se oscurecía aún más. Todo estaba en juego, y el verdadero horror estaba apenas por comenzar. Valeria sintió cómo el aire se tornaba denso a su alrededor, más pesado que nunca. La sombra pulsaba, moviéndose en un vaivén casi hipnótico, llenando la habitación con un frío helado que calaba hasta los huesos. «Voy a liberarla». Sus palabras resuenan como un eco en el vacío. La figura oscura pareció burlarse, abriendo su forma como una flor macabra. ¿Liberarla? ¿De qué? ¿De su propia naturaleza? La risa era un arrullo aterrador que goteaba de su voz, desbordando cada rincón de la casa. Sofía retrocedía, sus ojos expandiéndose mientras un terror indescriptible la atravesaba. «¡Sofía!», gritó Valeria, intentando en vano hacer que su hija la viera, que la escuchara. Pero los ojos de Sofía reflejaban algo más que miedo. Había un destello de comprensión que Valeria no alcanzaba a procesar. «¿Qué te han hecho?», preguntó, sintiendo que el eco de su propia desesperación resonaba en su pecho. La sombra se acercó más, tomando forma de una mano larga y delgada que parecía querer acariciar el rostro de Sofía. «Ella ha elegido», musitó a modo de canto, «y ya no puedo dejarla ir. Ella es una parte de mí». Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. «¡No, Sofía, no los escuches! ¡No te dejes llevar!». La niña, en un acto de resistencia, retrocedió aún más, pero la sombra, ahora más tangible, se abalanzó hacia ella. Valeria sintió cómo la furia y el miedo se entrelazaban en su interior. «¡No te la llevarás!». Aterrada pero decidida, levantó el tablero de la ouija como si eso tuviera el poder de detener la oscuridad. «No jugaré más. Esto se termina aquí». Pero mientras hablaba, un ruido sordo comenzó a emanar del suelo, como si las antiguas vibraciones de la casa enterraran secretos peligrosos. La sombra se detuvo. Su forma distorsionada parecía agitarse inquieta. «El juego no se puede cerrar. Las reglas no son solo tuyas, Valeria». La voz era un canto de sirenas, seductora y amenazante. «¡Detente!», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Valeria, descontrolada, se lanzó hacia la sombra, empujando el tablero en un desesperado intento de romper el lazo. «Sofía, ven aquí, te necesito». Las paredes de la casa parecían vibrar con la intensidad del dilema. El aire crujía, cargado de un poder que no se dejaba contener, y en un abrir y cerrar de ojos, Sofía se volvió hacia su madre, su mirada entre la luz y la oscuridad. «Mamá, no puedo resistir». La voz de la niña sonaba cada vez más lejana, casi como si el mismo espíritu de la casa estuviera tratando de devorarse su esencia. «No, eres mi hija y no te perderé». Valeria sintió como si el mundo se precipitara a su alrededor, como un torbellino de terror y desesperación. La sombra se arremolinó, burbujeando como un mar de oscuridad, mientras Valeria luchaba por encontrar alguna verdad entre tanto caos. «Si no es tu vida, es la mía.
respondió la sombra, y todo pareció calmarse. Una presión invisible mantenía a todos inmóviles, y el tiempo transcurrió en una danza macabra. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, envolviéndolos en una negrura tentadora. Solo puedo liberarte si estás dispuesta a pagar el precio. Esa es la condición. La sombra extendió sus manos, y Valeria sintió una oleada de terror. ¿Qué precio? ¿Dolor? ¿Sangre? Preguntó Valeria, en un susurro tembloroso. Tu propia alma. La sombra sonrió, una mueca fría y despiadada. Valeria sintió que el mundo se desvanecía y el rostro de su abuela parpadeó en su mente. ¿Estás lista para entregar todo por tu hija? Valeria miró a Sofía. Los ojos de su hija le suplicaban, pero la sombra crecía, amenazante y voraz. ¿Qué harás, Valeria? La pregunta original serpenteaba en su mente, y el silencio se convirtió en el grito más ensordecedor. La noche se oscurecía aún más, y en medio del caos, Valeria comprendió una aterradora verdad. No se trataba solo de salvar a Sofía, sino de quién se convertiría al intentar hacerlo. Esto no ha terminado. El susurro, esta vez, no era solo la sombra. Era una advertencia. El verdadero horror estaba por desatarse. Las palabras de la sombra resonaron en los muros de la vieja casa como un eco maldito que nunca dejaría de retumbar. Valeria sintió el sudor frío correr por su frente, el miedo se enredaba en su pecho, apretando como cadenas. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y el aliento de la oscuridad pareció tocar su piel, instándole a ceder. «No, no voy a dejarte», gritó Valeria, aferrándose al tablero, tratando de recordar las antiguas advertencias sobre la Ouija. «Tú no tienes poder sobre nosotras. Sofía, escúchame». Sofía, atrapada entre dos mundos, parecía casi un reflejo de su madre. Pero a diferencia de Valeria, su hija se movía con una lentitud inquietante, como si la sombra le susurrara secretos que ella no podía resistir. «Mamá». La voz de Sofía tenía un tono casi etéreo, como una susurrante brisa nocturna. «No puedo. Solo hay oscuridad». La sombra se retorcía, desdibujando la línea entre lo real y lo sobrenatural. Se acercó lentamente a Sofía, y Valeria sintió que el corazón se le paraba. «No es una elección que debas hacer, Sofía. Eres más fuerte que esto. Recuerda todo lo que hemos pasado juntas». «¿Recuerdos? ¿Eso es lo que necesitas?» La sombra se inclinó, su rostro enigmático adoptando la forma del abuelo de Sofía, el anciano que había partido hacía años. «Mira a tu madre, querida. Todo lo que ella te ofrece es dolor. Ven, ven a mí, y experimentarás la paz que siempre te han negado». «No». Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La sombra se alimentaba de sus ansias, del amor que sentía por su hija. El aire crepitante cargaba vaticinios oscuros. «Sofía, no te dejes engañar. No todo lo que parece paz lo es». La sombra estalló en risas, un eco sibilante que resonaba en la habitación. «¿Y qué sabes tú de la paz, Valeria? Has creado una vida de dolor por evadir la verdad. Ahora estás atrapada en tu propia trampa, y lo mismo le pasará a ella si no cede». Sofía, atrapada entre la niña y un monstruo, se encorvó, buscando refugio en los brazos de su madre, pero la sombra, como un viento oscuro, la envolvió de nuevo. «Eres mi hija», murmuró Valeria, conforme la oscuridad se volvía más voraz. Y al hacerlo, sintió que una parte de su propia esencia comenzaba a desvanecerse, como luces que se apagan en la noche. La risa de la sombra se convirtió en susurros escalofriantes, tejiendo dudas en la mente de Valeria, haciéndola cuestionar sus verdades. «¿Qué te haré sentir, Valeria? ¿Qué dolor estarás dispuesta a cargar para salvar a Sofía? El precio es tu alma, y solo entonces la liberaré». Valeria buscó en su tormento,
convencida de que había algo más allá de esa oscuridad que la podía salvar a ella y a su hija. Con el corazón palpitante, logró encontrar sus palabras, su determinación. ¿Qué haces con todas esas almas que has reclamado? ¿Qué harás cuando no queden más? La sombra titubeó, como si la pregunta la tocara de alguna manera, pero su respuesta no tardó en llegar, un estruendo de dolor y furia. Las almas son mi sustento, pero tú, Valeria, sería algo más. Serías el faro que me guiará hacia la noche eterna, un sacrificio glorioso. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. No lo haré. Su voz temblaba. La conexión entre las dos se sentía como una cuerda a punto de romperse. Nunca. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó en toda la casa, retumbando en cada rincón oscuro. Sofía, en un último intento de liberarse de la sombra, se dejó caer al suelo, como si fuera un frágil muñeco quebrado. La habitación pareció temblar, y el aire se volvió irrespirable. Valeria, con el alma en un puño, se lanzó hacia su hija. «Sofía, aguanta». Pero en el instante en que la tocó, un chispazo de energía la atravesó, revelando vislumbres de horror trascendental. Las voces de almas perdidas llenaban su mente, y cada palabra de desesperación la atraía hacia el vacío. La noche se tornó un mar de sombras y gritos, y Valeria supo que no había escapatoria. «Serás mi faro o serás mi sacrificio, Valeria». La sombra se retorció, alimentándose de su indecisión. «Tú eliges». Y mientras el eco del grito de Sofía se desvanecía en las tinieblas, Valeria tenía que decidir en un instante, el amor o el sacrificio. Lo que no sabía es que esa elección podría significar más que la vida o la muerte de su hija. Tal vez era la última oportunidad para enfrentarse a la oscuridad eterna que acechaba en su interior. Un silencio aterrador inundó la habitación, dejando a Valeria sola con su decisión. ¿Qué elegiría? La respuesta comenzaba a almorzar dentro de ella, y el verdadero horror a punto de desatarse finalmente se revelaría. «Todo en ti me pertenece», resonó la sombra, mientras el peso de la elección caía como un murmullo de hace tiempo olvidado. Valeria sintió que el tiempo se detuvo, cada segundo se transformó en agonía, cuando la sombra, ahora más palpable que nunca, envolvía a su hija Sofía en su abrazo oscuro. El aire estaba cargado de energía oscura, pesando sobre su pecho como 1000 piedras. «Sofía, mírame», Valeria gritó, arrastrando su cuerpo hacia su hija, intentando eludir la vorágine que se formaba alrededor de ellas. El rostro de Sofía, ahora en un trance, mostraba una calma aterradora, como si la sombra le hubiera ofrecido un refugio que Valeria jamás podría proporcionarle. Esa rémora la desbordó de miedo. ¿Dónde estaría su niña? «Vengo a salvarte», desafió Valeria, temiendo que sus palabras no tuvieran eco. La habitación vibraba con el eco de las almas atrapadas, llamando a su salvación. Pero la sombra se interponía, su contorno fluctuante atrapando fragmentos de luz que parecían haber desaparecido para siempre. ¿Salvarla? La voz de la sombra se desbordó en la penumbra, burlonamente. «¿Qué sabes tú de la salvación, Valeria? Has vivido en la mentira». La risa resonó, cortante, como el sonido de cristal quebrándose. Valeria sintió que su determinación empezaba a flaquear, y un susurro inquietante se instaló en su mente. ¿Qué harías por tu hija? ¿Qué verdad estarías dispuesta a aceptar? A medida que la sombra devoraba su presencia, Valeria recordó fragmentos de su vida, la infancia de Sofía, su risa, los días soleados en el parque. Sin embargo, esos recuerdos se teñían de la sombra de un dolor profundo, un veneno que poco a poco se iba deslizando en su corazón. Tal vez sabía más de lo que sabía. «Eres tú quien duele», murmuró la sombra, acercándose aún más a Sofía. «Hazla fuerte, hazla libre. Tu pasado la ahoga. Tú puedes liberarla. Solo debes ceder». Las palabras eran como hojas afiladas,
cada una hiriéndola un poco más. ¡No! Valeria se resistió, su voz sonando como un último grito de batalla. «Nunca te daré lo que buscas». Pero cada nunca que pronunciaba se sentía más débil que el anterior. El poder de la sombra era casi inquebrantable. La conexión con Sofía se volcaba en dudas. ¿Y si había estado equivocada todo este tiempo? El suelo empezó a vibrar enrollando las paredes y las sombras de la casa danzaban en un ritual maligno. A lo lejos, una respiración profunda y cálida llenó el espacio, y Valeria supo, en su corazón, que había algo más que la sombra. La energía de aquel lugar la invadía. Era como si la casa misma estuviese viva, como si cada ladrillo y cada grieta pulsan con la historia de vidas perdidas. «Las almas que has reclamado», agregó Valeria, respirando pesadamente, «no son parte de ti. ¿No temes que un día te quedes sola en esta oscuridad sin fin?» La sombra se detuvo un instante, titubeando. La voz de Valeria se alzó, ansiosa por encontrar una rendija en la fortaleza de la oscuridad. «Tu alma será la última», replicó la sombra, su eco resonando en un tono amenazante. «Y entonces finalmente tendré el poder para liberarte a ti y a ella. Una eterna paz, Valeria, una promesa». El aire se tornó denso, casi líquido, y Valeria comenzó a sentir que estaba siendo arrastrada hacia un destino tenebroso. Una amenaza palpable fluyó por cada rincón. Sofía seguía inmóvil, atrapada en ese estado entre dos mundos, su vida pendiendo de un hilo. What will happen next? Valeria sabía que cada decisión contador el tiempo, y el reloj de la vida de Sofía se desbordaba como arena. La noche oscura parecía querer apoderarse de todo, y ella no podía fallar. Pero estaba lista para enfrentar no solo a la sombra, sino a las realidades que llevaba dentro. Y así, un susurro helado cortó el silencio retumbando en su mente. «El sacrificio puede ser tu salvación». Las palabras colgaron en el aire, tan tentadoras como aterradoras. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? El oscuro abismo susurraba, aguardando su respuesta. Valeria sintió el sudor frío recorrer su frente, mientras la atmósfera se volvía irrespirable. La sombra se movía como una serpiente, deslizándose por el suelo y las paredes, cada vez más cerca de Sofía. «¿Qué puedo hacer?», se preguntó, el pánico apretándole la garganta. El tiempo se contraía, como si la habitación misma tratara de devorar el tiempo que les quedaba. «Tu dolor será el camino», susurró la sombra casi como un canto melódico que glaseaba el espacio. La madre miró a su hija, perturbada, y la imagen de Sofía atrapada en el limbo de la sombra despertó una furia primitiva en su interior. «No voy a permitir que te lleves a mi hija», Valeria gritó, la rabia electrizando su voz. Pero en ese instante, un alarido desgarrador resonó a través de la casa como un eco lejano de almas en pena. Valeria no sabía si provenía de Sofía o de la misma casa, pero cada nota desgarradora atravesó su cuerpo como un escalpelo. Cada grito, cada lágrima, son parte de mí. La sombra se acercó más, tomando forma como un espectro que avanza con la oscuridad misma. Valeria, desesperada, trató de recordar algo, cualquier cosa que pudiera liberarla de esta pesadilla. De repente, la imagen de la ouija que habían encontrado en el ático le cruzó la mente. «Quizás haya un camino que no he explorado», musitó. «Tal vez necesitemos confrontar lo que nos une a esta casa». Valeria hizo una pausa, sintiendo la esencia de la madera gastada y la vibrante energía que emanaba de la pared. «Debo ir al ático», pensó, un nuevo plan tomando forma en su mente. La última vez que había tocado la ouija, había sentido una conexión. Quizás con ella podría romper el hechizo. Sin pensarlo más, se giró y corrió hacia las escaleras, dejando atrás la silueta amenazante que parecía vibrar de impotencia.
Las pisadas resonaban en el silencio como un tambor distante. La oscuridad parecía seguirla, persiguiéndola en un juego macabro, pero el impulso de proteger a Sofía era más fuerte. Con cada paso que daba, la luz creo que se disipaba, engullida por la sombra. Al llegar al ático, se encontró con la ventana cubierta de polvo y telarañas. «¿Qué es esto?», murmuró, limpiando la superficie y revelando la ouija, medio oculta bajo un manto de recuerdos olvidados. Las letras parecían sangrar en la penumbra, cada símbolo llamándola. Sin dudar, Valeria se arrodilló sobre el suelo frío, sintiendo un escalofrío elevarse por su columna. «¿Hay alguien aquí?», preguntó, las manos temblorosas sobre el tablero. El aire se cargó de una energía eléctrica, como si la casa contuviera la respiración. Una respuesta llegó antes de que pudiera digerir la pregunta. La planchette comenzó a moverse lentamente, guiada por fuerzas desconocidas, formando una palabra: sacrificio. Cada letra destellaba con una luz pulsante, marcada por la agonía del pasado que yacía en sus cimientos. «¡No!», gritó Valeria, tratando de liberarse de la atracción que la palabra ya despertaba en su corazón. «¡No puedo! ¡No a costa de mi hija!». Pero era demasiado tarde. La sombra comenzó a crecer, la planchette moviéndose con más fuerza. Valeria sintió una desesperación infinita al ver cómo la oscuridad se intensificaba a su alrededor, absorbiendo todo el aire, toda la luz. La casa parecía reírse, resonando con una sinfonía de lamentos. «Tu sacrificio abrirá el camino», repitió la sombra, una melodía ya conocida, envolviendo el ambiente con una sensación única de pérdida y aceptación. Valeria temió el significado de esas palabras, comprendiendo que la batalla no estaba solo por Sofía, sino por su propia alma. Las sombras continuaron danzando, susurros llenaron el aire. «El otro lado espera solo un alma más para abrir el portal. ¿Te atreverás a pagar el precio?», preguntó, y el miedo golpeó el pecho de Valeria como un martillo. ¿Era posible que aquel oscuro abismo estuviera ofreciendo una salida o solo una trampa más? Con cada instante que pasaba, Sofía parecía más lejana, más inmóvil, y Valeria entendió que el tiempo se le escaparían. Y así, atrapada entre su amor por su hija y la seducción de la sombra, se vio confrontada con una decisión trágica. Estaba dispuesta a ceder su propia luz para salvar a Sofía. La velada de la verdad se cernía sobre ellas, pero el real terror aún estaba por venir. Entonces, un grito estridente estalló a sus espaldas, el sonido de un niño en peligro. Valeria giró instintivamente, el horror invadiéndola al darse cuenta de que Sofía empezaba a desvanecerse en el aire envuelto en sombras. El tiempo se acababa, y el sacrificio se volvía inevitable. El reloj marcaba la última hora. Una voz profunda y resonante le dijo lo que nunca quiso oír: «Escoge». Valeria sintió que el mundo se le venía encima. «¡Sofía!», gritó desesperada. La voz de la sombra resonaba en su mente, arrastrándola hacia el abismo. El terror la oprimía, pero su amor por la niña era un faro en medio de la tormenta. La planchette seguía moviéndose, ahora más rápida, formando letras que la paralizaban. «Paga». La sombra insistía. Su eco vibraba en las paredes de madera desgastadas. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras imágenes de su pasado inundaban su mente. Risas, juegos, momentos de ternura con Sofía. ¿Valía la pena todo eso si vendía su alma? Mientras tanto, el grito de Sofía se ahogaba en la profundidad de la casa. «¡Mamá!». La voz era un rayo de luz en la oscuridad, pero cada vez sonaba más lejana, como si el tiempo también estuviera en su contra. «¿Por qué? ¿Por qué debo elegir?», preguntó Valeria, su voz temblando ante el peso de la decisión. «No tengo nada que ofrecerte, déjala en paz». La sombra rió, una risa que helaba la sangre. «Cada alma tiene su precio, y tú lo sabes». Cada palabra era una daga,
atravesando su voluntad. Su mente se inundó de recuerdos de otros, aquellos que habían llegado antes y no habían regresado. La casa estaba llena de ecos de sacrificios pasados. Valeria sintió que el aire se volvía más denso, como si la sombra intentara aplastarla, atarla a ese lugar oscuro. «¿Qué has hecho?», suplicó, buscando respuestas entre los murmullos del viento que atravesaban el ático. La ouija pulsaba bajo sus dedos, resonando con la agonía del tiempo atrapado. Desesperada, dejó escapar un sollozo. En ese momento, un viento gélido sopló, como si la casa respirara. Las telarañas se estremecieron y un murmullo creciente llenó la habitación. La luz del atardecer se desvaneció rápidamente, dejando solo la oscura proyección de la sombra. Algo dentro de Valeria despertó. «No puedes tener a mi hija, y no vas a tenerme a mí». Una determinación nueva creció en su pecho. Aunque su corazón palpitaba con miedo, la rabia volvió a inundarla. La sombra se retorció, como si hubiera sido golpeada. «Tu negación solo alimenta mi poder», se burló. Algo hizo clic en su mente. Una idea arriesgada, pero tal vez la única opción. «Si quieres un sacrificio que sea verdadero, tómame a mí, llévame y deja a Sofía en paz». Las palabras brotaron de su boca. La sombra hizo una pausa, sorprendentemente quieta. «Eres más inteligente de lo que parece», dijo, su voz al aceite negro, carente de emoción. El aire quedó cargado, tenso, como si la casa estuviera esperando la respuesta. Valeria sabía que tenía poco tiempo. Cada segundo se deslizaba en la oscuridad. Sofía gimió, atrapada entre sombras. Valeria se arrodilló, extendió los brazos hacia la niña, sintiendo que la vida se le escapaba. «No, Sofía, no te acerques», gritó, mientras la sombra danzaba entre ellas, titilando entre la decisión y el horror. Y entonces, con una claridad inhumana, la niña pronunció una palabra que heló la sangre de Valeria. «Mamá, escoge, o la oscuridad te atrapa a ti también». Sus ojos grandes estaban llenos de terror y compasión al mismo tiempo. El dilema se hizo tangible. La vida de Sofía colgaba de un hilo mientras la sombra se acercaba más, listas para cerrar el trato. Un grito desgarrador resonó en Valeria, un eco de amor y sacrificio. «No, la elijo a ella por encima de cualquier cosa». En ese instante, un estruendo sacudió la casa. Las paredes temblaron, como si un ciclo ancestral estuviera por romperse. El aire se cargó de electricidad, luces temblando, como si la misma casa estuviera enojada. La sombra se retorció bramando su furia. «Ingrata, tu elección traerá un precio aún mayor». Valeria sintió que todo perdía sentido. El pánico y la furia se fundieron en una explosión de luz, y antes de que pudiera comprender, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Afuera, en el jardín, el cielo estalló en un rojo intenso, como si el horizonte mismo estuviera ardiendo en venganza. La casa empezó a crujir, grasosa y hambrienta por las decisiones que acababan de tomarse. En medio del horror, una sombra aún más profunda pareció abrirse detrás de ella, y Valeria supo que el verdadero sacrificio estaba por venir. La casa, ahora un laberinto oscuro, albergaba estruendos que más allá de su entendimiento. «¿Dónde está Sofía?», pensó, mientras el aire se volvía más opresivo. «El precio de tu amor podría ser la maldición de tu historia», resonó una última vez la voz de la sombra, mezclándose con el tintineo de risas de niños en la distancia, distorsionadas por un eco que solo Valeria parecía escuchar. La puerta del ático se cerró con un golpe, sumergiéndola en una profunda oscuridad. ¿Había salvado a su hija o se había condenado a sí misma? La pregunta pesaba en su pecho. La casa nunca había sido un hogar, y ahora el verdadero terror comenzaba. Un grito lejano del pasado finalizó en el aire. ¿Quién tomará el lugar del sacrificio? Un horror nuevo se cernía en la penumbra. La noche aún tenía muchas sorpresas guardadas.
Valeria se quedó paralizada en la oscuridad del ático. El silencio era abrumador, casi sofocante. La sombra palpaba el aire, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Su mente zumbaba con preguntas sin respuesta. La luz se había extinguido, pero el eco de la advertencia resonaría en su cabeza. El precio de tu amor podría ser la maldición de tu historia. El corazón de Valeria latía en su pecho, resonando con el horror de lo que había elegido. Sofía, murmuró, su voz tímida, apenas audible. La oscuridad a su alrededor parecía moverse, bulliciosa con susurros de almas atrapadas que quizás habían hecho la misma elección. Pequeñas sombras danzaban justo fuera de su alcance, y la casa respiraba a su alrededor, cada crujido resonando como si estuviera viva. Valeria se obligó a avanzar, temerosa de lo que podría encontrar, pero el amor por su hija le daba la fuerza necesaria. «¡Sofía!», gritó, su voz quebrada resonando en el vacío. La respuesta fue un eco distante, entremezclado con el retumbar del viento fuera de las ventanas. «¿Dónde estás?». La angustia empezó a apoderarse de ella. Cada segundo que pasaba parecía alargarse como una pesadilla sin fin. Tantas puñaladas de preocupación y miedo le atravesaban el corazón. Debía encontrarla, antes de que fuera demasiado tarde. Al mover los pies, el suelo crujió bajo su peso. Las sombras parecían reírse, burlándose de su desesperación. Las paredes estaban cubiertas de un sudor pegajoso, como si la casa misma exudara el terror que había atrapado en su interior. Se le erizaban los vellos de la nuca, recordándole que no estaba sola. Algo la observaba en la completa oscuridad. El aire se volvió más gélido mientras avanzaba. Valeria cerró los ojos un instante, concentrándose en los recuerdos de Sofía. Su risa, su fragancia, su sonrisa brillante. Tenía que encontrarla, pero había un peso en sus pies, una fuerza que tiraba de ella hacia abajo, un llamado oscuro que prometía revelaciones sobre la casa y su historia maldita. De repente un chillido desgarrador resonó en la penumbra. El sonido crispó la piel de Valeria. «¡Mamá!». La voz de Sofía atravesó la negrura como un rayo de luz. Valeria corrió siguiendo el sonido, cada paso resonando como un latido, urgido por el impulso de salvar a su hija. «¡Sofía!», gritó nuevamente. La desesperación se adueñaba tanto de su voz como de su cuerpo. La casa parecía guiarla, las sombras abriéndose como si le mostraran el camino. Avanzó por el pasillo angosto, sintiendo que las paredes la hacían ruborizar, impidiendo toda posibilidad de escape, cuerpos fríos que susurraban a su paso, ecos de historias pasadas que sabían mucho más que ella. Al final del corredor encontró una puerta entreabierta. Una luz parpadeante emanaba del interior. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y entró. La habitación estaba adornada con antiguos juguetes, pero lo que le heló la sangre fueron los ojos de Sofía, reflejados en un espejo roto. La niña estaba inmóvil, mientras a su alrededor las sombras danzaban frenéticamente. «¡Sofía!», gritó desesperada. Pero esta vez las palabras se perdieron en el aire, incapaces de romper el hechizo maldito. La habitación se inundó de risas de otros niños, relinchando y girando, como si la casa hubiera robado su esencia. El espejo comenzó a distorsionar la imagen de Sofía, transformando su forma en algo grotesco, y Valeria sintió que el terror la aplastaba. «¿Qué te han hecho?», preguntó, sintiendo que la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, cerrándose como un puño. «Este lugar nos retiene. El precio es mayor», dijo Sofía, su voz un susurro ahogado por el eco de las risas. Valeria sintió que su corazón se apagaba. La sombra, ahora más tangible, se cernía sobre ellas. «Déjala ir», imploró, sintiendo que sus ojos se nublaban.
La casa se estaba saturando de un poder oscuro, y la risa ensordecedora se convertía en un grito ensordecedor. La habitación tembló de nuevo, y Valeria se dio cuenta de que la verdadera amenaza no era solo la sombra. Era el espejo, lo que reflejaba, lo que había capturado en su interior. Una puerta hacia lo desconocido, una invitación a lo que estaba muerto, pero nunca debió estar. En ese momento, Valeria comprendió que debía hacer un sacrificio, uno que iba más allá de la vida o la muerte. La sombra estaba lista para absorber todo. «Soy yo quien debe pasar. ¡Sofía, corre!», gritó, mientras la risa se volvía un estruendo ensordecedor. Pero antes de que pudiera actuar, la risa se transformó en un grito ensordecedor que parecía desgarrar la realidad misma. Y la culpa y el amor colisionaron en su pecho. «¿Salvándola?», pensó, mientras la luz en sus ojos se apagaba definitivamente. La oscuridad comenzó a devorar todo a su alrededor, y justo antes de perderse por completo, escuchó una última advertencia. «La elección nunca termina». Valeria sintió la inminente verdad. El sacrificio no era simplemente una opción, era el único camino hacia la salvación. Y así, mientras la casa reía en su agonía, el último destello de esperanza se extinguió. ¿Sería Sofía capaz de salvarse de la sombra que había atrapado a su madre? ¿Qué habría en el oscuro reflejo que las esperaba? El horror apenas comenzaba. Valeria sintió el frío helarse en su pecho mientras la penumbra la engullía. La última imagen que vio fue la de su hija Sofía, rodeada de sombras, y el eco de su risa se desvaneció en el aire como un susurro. «Te prometo que no te dejaré», fue lo último que expresó en un murmullo casi inaudible antes de que la oscuridad se la tragara por completo. La casa crujía, como si celebrara la captura de un nuevo espíritu. Sin embargo, había algo diferente en el aire, un cambio que pronto empezó a manifestarse en la figura de Sofía. En medio de la tormenta de risas y susurros, la niña sintió que aún había esperanza. Cerrando los ojos con fuerza, reunió todo su amor por su madre y lo proyectó hacia el espejo que capturaba la luz maldita, intentando encontrar la conexión que las unía. Un destello brillante emergió del espejo, rompiendo las sombras a su alrededor. «¡Mamá!», gritó Sofía, extendiendo su mano en un gesto desesperado. En ese instante sintió la presencia de su madre, atrapada igual que ella, y con cada palabra, con cada latido, comenzó a luchar. La sombra se retorcía en la habitación, enojada por el resplandor que surgía de la inocencia de la niña. «Tú no tienes poder sobre lo que no comprendes», gritó la entidad oscura, mas Sofía no cedió. Con lágrimas brotando de sus ojos, comenzó a recordar todo lo que Valeria había hecho por ella, los sacrificios, los abrazos y la risa compartida. «Aquí estoy, mamá, siempre estoy contigo», murmuró la niña sintiendo la energía del amor fluir entre ellas, reconociendo que ese amor era el verdadero poder. La sombra se contorsionaba, intentando arrebatar ese momento, pero el brillo se intensificó, iluminando todo el cuarto. «¡Valeria!». Sofía invocó el nombre de su madre con desesperación. La esencia de Valeria empezó a manifestarse de nuevo, surgiendo de la oscuridad como un resplandor tenue. «Sofía». La voz de Valeria parecía venir de un lugar profundo, al borde de lo impenetrable. «Mamá, te necesito. No dejes que esta sombra nos consuma», Sofía gritó, sintiendo el amor empoderándola. En ese momento de conexión, la realidad se contrastó con la oscuridad. Las risas se tornaron gritos de furia, la casa parecía querer tragarlas, pero la luz era más fuerte. La figura de la sombra retrocedió, ya no podía sostener el control. El amor de madre e hija era un faro brillante. Cada recuerdo positivo crecía en poder hasta fusionarse. Con un grito de liberación, Sofía empezó a cantar una canción que Valeria solía entonar. Las palabras eran suaves, pero intensas, desbordando la habitación con esperanza.
La casa comenzó a temblar. El espejo se agrietó, como si la oscuridad tratara de retener lo más profundo de sus secretos. «Valeria, solo sigue adelante, usa tu amor», gritó Sofía, e instantáneamente el calor se encendió en la habitación, formando un vórtice de luz. Desesperada pero fortalecida, Valeria emergió, unida a su hija, enfrentando la sombra. «Esto se acabó. No más sacrificios. Regresamos a donde pertenecemos», resonó su voz, un cántico claro, asombrando a la oscuridad. La sombra se contradijo, retorciéndose mientras la luz se expandía. «¡No! ¡Esto no puede ser!», bramó, mientras el espejo se rompía en 1000 pedazos, absorbiendo la oscuridad en su interior. Con cada fragmento que caía, la risa se convertía en gritos desgarradores. Finalmente el poder de la sombra se desvanecía, gritando en su agonía mientras la luz consumía sus últimas reservas. Sofía y Valeria se aferraron la una a la otra, abrazándose mientras el poder sublime del amor absorbía todo el pánico. La casa tembló una última vez, y su verdadero refugio emergió de las cenizas de la oscuridad. Las risas de otros niños resonaron de nuevo, pero esta vez llenas de alegría. «Lo hicimos, mamá». La voz de Sofía sonó clara, y Valeria la miró, sintiendo el amor fluir con cada latido de sus corazones. «Siempre estaremos juntas, mi vida, siempre», Valeria susurró, y el hogar, ahora repleto de luz, se volvió un refugio acogedor, libre de sombras. La historia perdida en la oscuridad había terminado, pero el vínculo entre madre e hija había salen, más fuerte que nunca. La memoria de los que habían caído antes servirá como un recordatorio de lo que podría haber sido, pero también de la fuerza que se encerraba en el amor genuino. Valeria miró a su alrededor, sintiéndose agradecida por la vida que habían recuperado, y así Sara y Sofía tomaron un momento para dejar ir lo que había pasado, mientras la casa respiraba, renovada, como si hubiera despertado de un profundo sueño. En su esencia, la lección aprendida resonó. El amor siempre encuentra un camino en la oscuridad. Y con eso, finalmente, la historia de la Ouija maldita se selló. Un recuerdo de terror que no volvería a atormentar jamás. Quedaba un legado: proteger y valorar el bondad que existe en todas partes, incluso en los lugares más inquietantes. Pero mientras el eco de risas infantiles resonaba a lo largo del barrio, iluminado por la luna, una serie de susurros se entrelazaban en la distancia. Un viento helado sopló, y Valeria sintió un escalofrío correrle por la espalda. El horror a veces no desaparece del todo, se esconde y espera su oportunidad. Ahora tú, lector, no debes dejar que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que envuelven el misterio y el terror. ¿Te ha gustado? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz que sufran junto a ti y, por favor, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Tu apoyo es esencial para seguir creando más historias como esta.